Supongo que puede ser perfectamente uno de estos recuerdos impostados, un falso recuerdo. Me imagino que la cama de mis padres. Supongo que ellos dos, aunque es una presencia muy etérea, muy inconcreta, es curioso, es una imagen con poca definición, pero conceptualmente clara. Y supongo que mi padre me debía de tener cogido así porque es un picado. Es un picado sobre la cama de mis padres. Podría identificar seguramente las primeras veces que fui consciente del color en un sentido un poco más depurado, no sé ni qué edad tendría, y posiblemente fuesen verdes, ocres, tal, asociados con las temporadas de mi infancia en la Terra Cha lucense. La primera forma el primer cuarto que tuve de niño tenía una puerta de estas, pues bueno, supongo que baratas de la época y tal, que el panel central estaba hecho, era un panel de aglomerado, de aquellos primeros aglomerados que había de piezas muy grandes. Al ser piezas tan grandes y de distintas tonalidades de la madera, uno de mis juegos favoritos era descubrir formas en aquel panel. Entonces era divertido el reencontrar viejos amigos, es decir, formas que estaban identificadas desde hacía mucho tiempo y volver a verlas pues cada noche o tal, y al mismo tiempo ir descubriendo formas nuevas. Eso sí, vamos, pero desde el primer momento. Además muy asociado a la cama, digamos, a estar en cama y tal, y entender cómo funcionaba, ¿no? Esa perspectiva interior, hasta tal punto que lo tuve siempre tan naturalizado que para mí, cuando llegué a arquitectura, era tan natural como, pues eso, como distinguir el verde del rojo o el salado del dulce. Y fue en ese momento que entendí que no, que comprender las leyes de la perspectiva y el concepto de fuga y todo esto, que la mayor parte de las veces necesitaba un desarrollo específico. No estoy seguro, pero apostaría por 3. No sabría colocarlos en orden. Mar, es decir, oleaje, viento y lluvia. Sí que recuerdo el primero que me impactó tanto como para que me haya quedado en el recuerdo, y que además, bueno, me originó algún que otro problema en casa, que fue, mi padre tenía una versión ilustrada del libro de las tierras vírgenes, lo que se llama también en otras traducciones el libro de la selva, de Rudyard Kipling, y tenía unas ilustraciones muy tenebristas, muy oscuras, en blanco y negro, vamos, en grises y tal, eran supongo que acuarelas o algo por el estilo. Y claro, yo tenía que ser muy pequeño porque tenía prohibido coger libros de la biblioteca de mi padre, ¿no? Y recuerdo que a escondidas iba sistemáticamente a por ese libro que me fascinaban aquellas imágenes. Y en una ocasión, pues no sé si era en mi 5º o 6º cumpleaños, que yo había cogido el libro por mi cuenta, aprovechando pues eso, que mi padre trabajaba, por supuesto, y no estaba en casa, tal, y alguien me hizo fotos, y con tan mala suerte que el libro aparecía encima del sillón que estaba, de la butaca que estaba detrás de mí en la foto, ¿no? Entonces cuando mi padre vio la foto dijo, coño. Entonces, bueno.
fíjate cuántos recuerdos míos están asociados con periodos de enfermedad leve, ¿no? Fui un niño enclenque hasta los 12 años más o menos. Y pasaba temporadas en cama, pues, con gripes, con sarampiones, con cosas de estas y tal. Entonces, en esos días en que no iba al cole, tenía derecho a acceder también a otro preciado bien de mi padre, que era una carpeta en la que guardaba una colección incompleta, porque muchos los había perdido prestándoselos a alguien, no sé muy bien a quién, al final. Una colección incompleta del Flash Gordon, no el de Alex Raymond, sino el de Dan Barry. Y ese fue el primer TVO que también a mí me enganchó. Y yo dije, ¡guau! ¡Qué bien dibuja este tío! Hasta tal punto que como fui muy ignorante hasta que, bueno, aún lo sigo siendo, en terreno de cómic no creas que soy ningún experto. Pero claro, con el atrevimiento de la ignorancia suma en los primeros años, yo para los conocedores y expertos, supongo que era anatema cuando decía que a mí me gustaba más el Flash Gordon de Dan Barry que el de Alex Raymond, ¿no? Se echaban las manos a la cabeza y decían, Dios mío, ¿cómo es posible? Pero sí. Y hoy en día, pues bueno, ya sabes cómo son los amores de adolescencia y de infancia, ¿no? Que reconozco evidentemente la valía sin límites de Alex Raymond, pero el Flash Gordon de Dan Barry me sigue tocando más, porque sí, con ese sí que establecí ese vínculo emocional. Y es el primer TVO del que tengo así un recuerdo nítido. A partir de ese se da un salto y son las historias que leí en Gaceta Junior. Y en Trinca, que me las prestaba un amigo, un compañero de colegio, el Axtur de la Fuente, el Peter Petraque de Calata, de Miguel Calatayud, pero después en Gaceta Junior el concepto de revista, ¿no? Y todas las historias que allí leí, sin saberlo, por primera vez una obra dibujada por Hugo Pratt, La Isla del Tesoro, dibujada por Pratt. Oh, bueno, eso está clarísimo. Aquel conjunto que había de Warner Bros. Y Hanna-Barbera, a mí, sin saberlo, los que me fascinaban eran los de la Warner. Correcaminos, sobre todo Correcaminos me fascinaba. Es curioso cómo ese tipo de cosas las racionalizas años después, ¿no? El descubrir que aquellos tipos hacían un desierto con elementos abstractos, ¿no? Es decir, yo el abstracto en realidad lo descubrí en los dibujos de la Warner Bros. y no en los cuadros de ninguna exposición. La abstracción llegó a través de eso y a través de los cuadros que Vázquez metía en sus historietas de Anacleto y cosas así, que también eran súper avanzados, ¿no? Y la Warner me parecían unos dibujos impecables, de una expresividad y de una genialidad, ¿no?, de trazo que no tenían los de Hanna-Barbera. Y después, al lado de eso, los del este de Europa, checos y tal, aquellos que acababan en Cognac y que eran un bofetón porque eran, desde el punto de vista artístico, mucho más experimentales. De los últimos que me han enganchado y sorprendido, Over the Garden Wall, una auténtica maravilla, una delicia de serie, con una estética, pues, años 40, y una historia onírica y al mismo tiempo, bueno, simbólica, metafórica, muy bonita. Después, bueno, Hora de Aventuras o alguna de las nuevas producciones me resultan interesantes desde un punto de vista, pues eso, más o menos conceptual, ¿no? La idea de ir a un tipo de dibujo animado que establece una relación completamente diferente a las que conocíamos, ¿no?
Ya hubo una primera fase cuando mis hijos eran pequeños, con las supernenas, Ren Stimpy y tal, que eso ya supuso un quiebro. Y después las cosas que me han ido marcando también, pues de Disney, la etapa de 101 Dálmatas, Merlín, bueno, la edad de oro. Miyazaki ha supuesto para mí un antes y un después también. Yo diría que por un lado, una es no necesariamente en lo comercial, ¿no? En el estándar comercial, pero en el conjunto de la creación de los dibujos animados, por fin nos hemos quitado de encima la obsesión por la animación, y está bien, es decir, evidentemente forma parte del lenguaje, pero ya no es la piedra filosofal. Por otro lado, el entender que la animación era un lenguaje en sí mismo y que por tanto se puede dirigir a públicos de lo más variados. Y un tercero que no sé si es tan determinante, pero hoy en día yo creo que la sensibilidad, llamémosla artística, la sensibilidad plástica, tiene más cabida dentro de la animación. Bueno, eso sin lugar a dudas. Hace poco incluí en mi Facebook un post precisamente que era una imagen dibujada por mí de las cuevas de Lascaux, ¿no? Y que lo subí como expreso homenaje a aquellos pues, tipos o tipas que no sabemos si tenía género los que se metieron allí, que está claro además que fueron mucho más de uno porque hay importantes diferencias estilísticas, y para mí son clarísimamente mis antepasados inmediatos, mis antecedentes, ¿no? Es decir, vengo de ahí y no solo vengo de ahí, sino que me alucina aún hoy en día que alguien que, como quien dice, hace 2 meses era un mono subido a un árbol, que tuviese esa capacidad de síntesis, y sobre todo que eso primero que nos llega básicamente a través del dibujo. Es seguramente lo que nos puede dar una idea más clara, más exacta, de que el dibujo es el proceso más abstracto al que podemos llegar en imagen, muchísimo más que la pintura, porque el dibujo es una pura convención, yo casi diría que filosófica y geométrica. Que aquellos tipos haciendo aquella curva, mirando aquel saliente en la roca, viesen el perfil de un bisonte y lo trazasen e hiciesen una imagen que pues 20.000, 17.000, 30.000 años después, pese a no conocer aquellos bisontes, nosotros los seguimos identificando y nos sigue emocionando, y sigue siendo un diseño sublime, es decir, es insuperable. Podemos hacer variaciones a esa conclusión, pues un poco derrotada ya llegó Picasso hace mucho, ¿no? Que está ahí, pues ya está, podemos ofrecer opciones, pero ese ejercicio terminal ya de abstracción, de convertir en líneas un concepto, no está preocupado por la fisiología del bisonte, por la colocación de sus músculos, no, es el concepto del bisonte, es el concepto del caballo. Entonces lo consiguen hacer, pues eso, con una simple línea, ¿no? Vemos un caballo en un trazo que ni siquiera está completo, y lo vemos y decimos, es un caballo, y es un caballo además sublime, ¿no? Y ese es el momento clave desde el punto de vista
plástico de esto que llamamos ser humano, ¿no? No sé si eran cromañones, si eran neandertales, si eran anteriores, si no, pero que dieron un salto y consiguieron hacer esa traslación, y ahí nace todo. En cierto modo sí, puesto que me resulta difícil no creerme que mientras ellos emborronaban las paredes, los otros iban a jugarse la vida cazando. Y evidentemente en aquellos momentos era algo mucho más raro, mucho más extraño de lo que hoy en día. Es decir, hoy en día somos millones y millones de seres humanos los que estamos en este juego, ¿no? Pero en aquel momento tenían que ser muy poquitos los que eran capaces de emborronar la pared de esa manera, ¿no? Así que sí, doy por hecho que tenían una consideración muy especial, y supongo que además muy cercana también pues al brujo o el equivalente, es decir, la persona que manejaba el concepto de lo mágico y de lo inexplicable. ¿Por qué dibujo un niño? Yo, en el fondo, creo que la razón es la navaja de Ockham. Las razones más simples al final son las que se imponen. El ser humano dibuja por una enfermedad, por una necesidad de entender el universo que lo rodea, y una de las formas que tenemos de intentar codificarlo, intentar comprenderlo, intentar fijarlo incluso, seguramente es la primera, es el dibujo. Es un instinto que normalmente no se pierde hasta los 8 o 10 años. Y durante ese tiempo el dibujo es una actividad compulsiva en todos, sea como sea, todos los niños tienen la tendencia a representar a través del dibujo no solo el mundo físico, sino también el imaginario, el de los sentimientos. Y supongo que eso es lo que está en el origen. Empiezas haciendo rayas y llega un día en que uno de esos monos, la raya que hace, dice: ¡wow! Aquí detrás hay algo más, como le sucede al niño. Como el niño de repente hace un círculo, le pone 2 puntos y te dice: eres tú. Eso es pura abstracción conceptual. Es una búsqueda que se prolonga durante 20 siglos prácticamente, y que el ser humano está buscando cómo relacionar imagen y texto, y lo hace a través de miniaturas medievales, lo hace a través de frescos donde hay un intento de secuenciación. Muchas de las tiras egipcias que van describiendo el proceso del alma o cómo se organizaba el reino del faraón, etcétera, etcétera, y tiene claramente una intención secuencial. Es decir, el hombre lleva mucho tiempo intentando representar el transcurso del tiempo a través de la imagen, y yo en ese sentido pues acabo siendo bastante académico. Básicamente se establece entre Suiza con Toffler y la gente de su alrededor, y en Estados Unidos el Yellow Kid. Curiosamente hay un gallego, Loaces, en Argentina, a finales del 19, está haciendo también caricatura en la misma línea que Toffler lo estaba haciendo en Suiza. Y es la primera vez, y claro, es explosivo. En cuanto entramos en el siglo XX, nos encontramos ya con una sintaxis plenamente desarrollada, de tal manera que podemos leer sin ningún problema cómics realizados por Winsor McCay a principios de siglo, que son de una modernidad absoluta, porque lo que son las bases gramaticales, sintácticas del lenguaje están ya establecidas ahí.
No, es un proceso natural. Lo que es curioso es, claro, lo que hemos visto con los lenguajes que se han generado a partir del siglo XIX. Hasta el siglo XIX todos los lenguajes tenían un recorrido muy lento, porque los medios de comunicación eran aún también precarios y no permitían una rápida transmisión de las ideas. Pero el siglo XX precisamente es el siglo del estallido de los medios de masas, y en estos momentos ya estamos viviendo ese cambio de era brutal, ¿no? Que es ya prácticamente la transmisión instantánea de todo. De tal manera que seguramente una de las cosas que históricamente estamos viendo nacer es justo la desaparición de la cronología, por lo menos en el arte. Y lo que le pasó al cómic fue pues lo que le pasó al cine, que fue pues el mismo proceso que había hecho la ópera o el teatro durante siglos y siglos y siglos. El cómic y el cine lo hacen no en 100 años, en menos de 100 años. En 50 años, ¡buah! Y nos encontramos con esa doble explosión, por un lado de público y por otro lado de rango creativo, ¿no? El cómic no lo vi nacer, es decir, cuando yo nazco en el 58, el cómic ya tenía la gramática hecha y la sintaxis, ¿no? Pero nosotros hemos visto nacer un lenguaje que es el videojuego, eso magnífico que es la interacción con el que está del otro lado, ¿no? Con el lector, espectador, jugador o como le queramos llamar, que yo creo que eso todos los narradores hemos soñado con esa posibilidad en algún momento, hemos llegado a hacer intentos de juego. Bueno, pues el videojuego lo ha conseguido y hoy en día estamos ya ante una nueva sintaxis, una nueva gramática, y yo ya lo he dicho varias veces, espero no dejar de producir creativamente sin haber hecho alguna incursión también en ese lenguaje. En ilustración seguramente casi acabaría yéndome a mi formación como dibujante y como pintor. Tengo en ese sentido 3 referencias muy claras: Toulouse-Lautrec, Egon Schiele y Gustav Klimt. Klimt me fascina, pero hay algo en Egon Schiele y en Toulouse-Lautrec que realmente me subyuga, ¿no? Y sobre todo en relación con eso que hablaba antes de la capacidad de representación a través de un trazo, de una línea, de algo que trasciende. Pero después, cuando llego al cómic, Moebius es la luz que me deslumbra, es el momento de epifanía, ¿no? Que digo, ¡pua! Precisamente porque veo en Moebius, no en cuestión de estilo, porque es un concepto diferente de la línea, pero es como si viese el mismo genotipo que veía en Toulouse-Lautrec o en Egon Schiele. Y seguramente más en la línea de George Grosz, más expresionista, pero también me resulta muy impactante cuando lo conozco el dibujo de José Muñoz, el argentino José Muñoz. Entonces, digamos que entre esos dos extremos, ¿no? me voy moviendo cuando pienso en eso, en ilustrar, en hacer cómic. A nivel de guión, claramente marcado por 2 líneas también diferentes, como eran el realismo mágico en su acepción más amplia, Cortázar, Borges, Bioy Casares, Alejo Carpentier, es decir, todos, pero en los que para mí también están pues Álvaro Cunqueiro o incluso muchas de las obras de Torrente, ¿no? Y eso en paralelo a otra vía que tiene muy poco que ver con ellos, pero que sería sobre todo Virginia Woolf y en cierta manera menos, pero Proust, que es el desarrollo del monólogo interior, ¿no? Que tienen sus personajes y ese contar el mundo desde dentro,
Y entonces también ahí hay dos patas sobre las que voy estudiando esa gramática particular, que son por un lado precisamente el guionista con el que trabaja José Muñoz durante tantos años, que es Carlos Sampayo, con el que hace muchas de sus historias, que me parecen auténticos tratados, ¿no?, de cómo se hace el cómic. Y por otro lado, Pierre Christine, un guionista francés con el que colabora Bilal durante muchos años también. Es el creador, el guionista de Valerian, que es un personaje también pues, planetario, ¿no?, del cómic francés. Y las historias de Pierre Christine, un poco como me sucedía con estas de Carlos Sampayo, son muy adultas. El uno en el terreno más expositivo, Christine, más ideológico, y en el caso de Sampayo y de Muñoz, pues bueno, más emocional, más adultas desde el punto de vista del desgarro personal. Después, un poco más a posteriori, descubro el valor como guionista de Will Eisner en un concepto, si queremos, más clásico, de construcción dentro del cómic, ¿no?, de un tipo de narración que muchas veces tiene muchas cosas en común con lo cinematográfico también, pero que es impecable y me ayuda a entender los ritmos, la peculiaridad que tiene el cómic para expresarse con tremendas diferencias en relación con otros medios narrativos, pues como puede ser eso, la novela o el cuento, ¿no? En estos momentos no tengo duda, Ardalén. Pues por la sensación de plenitud. La siguen comparando con Trazo de Tiza, Bata. Para mí Trazo de Tiza fue muy importante, fue fundamental en su momento hacerla, supuso un punto de inflexión en mi trabajo. Pero cuando yo acabé Trazo de Tiza, no tenía la sensación de haber hecho la pirueta. Me había estado entrenando durante un montón de años para saltar más de 8 metros. Y yo con Ardalén sí que tuve la sensación de hacer lo que quería. Con Trazo de Tiza no, pero con Ardalén conté lo que quería, como quería, es decir, me sentía absolutamente dueño del discurso, dueño del formato, dueño del medio. Creo que además es la obra en la que está recogida de manera más esencial la gran parte de mi filosofía creativa y de la relación que pretendo establecer con mis lectores. Sí, siempre hay obras malditas. Estratos, que fue mi segundo libro, tengo la honra de que me lo prologase Xosé Luis Méndez Ferrín, un escritor al que quiero, admiro y al que no conocía de nadie, y cometí pues, ese tipo de insensateces que solo se le puede ocurrir a alguien muy joven, de pedirle a un señor como Méndez Ferrín que le prologase la obra en un medio como el cómic, además en aquel momento, a un completo desconocido, ¿no?, como era yo en aquel momento. Y Ferrín me hizo un prólogo precioso y magnífico. Y curiosamente es una obra de la que yo estoy muy satisfecho, en la que hice también una apuesta muy determinada en aquel momento. Era mi segundo libro, después del primero que a mi editor le había encantado, la Enciclopedia Délfica. Apuesto por el feísmo en la imagen, en el dibujo, no soy complaciente, no hago un dibujo bonito. Es el primer comentario que me hace el editor cuando ve las páginas, dice: Dios mío, con lo bien que dibujabas y te has olvidado de dibujar bien, ¿no? Renuncio a los grises, es blanco y negro, muy barroco, muy rayado, muy lleno de trazos. Y después, desde el punto de vista, digamos, ideológico, es también mi obra más descaradamente ideológica. Un libro que fue hecho en 1984 y que, como me han recordado últimamente muchas veces,
por desgracia, porque no tenía ni esa pretensión, ni me siento especialmente orgulloso, acabó siendo muy profético, ¿no? en lo que hablaba del paro, de la deslocalización, de la globalización, de la economía, del poder financiero y económico. Y ese libro es un libro maldito, porque es claramente el que se ha reeditado menos, el que tiene menos lectores, digamos, fanatizados, ¿no? Es claramente el Patito Feo. Mi hijo mayor, Adrián, supongo que debe tener como 2 años, y una de esas noches que toca de guardia, que fueron muchas con él, estoy a las tantas de la madrugada, sentado con él en el regazo, en el salón, todas las luces de la casa apagadas, y entonces, zapeando, de repente aparece una película de dibujos animados. Y son 2 niñas en lo alto de la copa de un árbol inmenso, gigantesco, una niña más pequeñita y otra preadolescente, con una especie de gato de peluche gigantesco, así fantástico tal, que acaba sacando un paragüitas y que empieza a sonar una música y bajan del árbol, descienden flotando, entonces van caminando por la tierra y van naciendo plantas, y yo me quedo embobado. El niño acaba dormido, claro, por supuesto, pero yo me quedo embobado con él, no soy consciente ni siquiera de que está dormido, y además, cuando soy consciente de que está dormido, pues me quedo con él porque no quiero ni levantarme para dejarlo, porque quiero seguir viendo aquello. Lo veo hasta el final y empiezan a salir los créditos, según salen las 2 primeras líneas, ¡plum!, lo cortan y me quedo sin saber de qué iba el asunto. Me fascina, y al día siguiente llamo a un amigo, de estos que tenemos todos con saber más o menos enciclopédico, y le digo, ayer vi una cosa de dibujos animados, tal, le voy dando datos, la estética parecía de así, rollo japonés, tal, y me dice, me estás vacilando, no puedes estar hablando en serio. ¿Por qué? ¿Cómo no lo vas a conocer? Que no, es Miyazaki, Hayao Miyazaki, y lo que viste fue Mi vecino Totoro. Entonces ahí, pues parecido a lo de Moebius, fue la iluminación, ¿no? Esto me interesa. Y empiezo a ver la animación con otra mirada. Empiezo a trabajar en la idea del chavarín, la mascota, y se empieza a pensar en las caretas de entrada y de salida del programa y tal, y muy poco tiempo después me llega ya la propuesta para colaborar en Men in Black. La productora está haciendo una película de presupuesto medio, y como han comprado los derechos, y los derechos vienen de un cómic, simultáneamente desarrollan ya la idea de, bueno, hacemos una serie de dibujos animados. Como no tienen una estructura para desarrollar una serie en ese momento en DreamWorks, en Amblin, lo que hacen es pues coproducir. Y las propuestas que traen son: el director artístico, Alex Stevens, lleva un libro de un europeo que va sobre un detective que se llama Manuel Montano, y que dice que esos dibujos le gustan mucho y que, bueno, que no son realistas, tal. El productor ejecutivo, Richard Reines, va con un libro que se llama Trazo de tiza, y que no tiene nada que ver, porque uno es pictórico y el otro es dibujo de línea, tal. Y Sander Schwartz, que es el consejero delegado de Sony, es el que lo identifica a las dos y dice, pero son del mismo, que es un tío al que leo yo también. Entonces, bueno, decide, pues si nos gustan los 3, tal. Y así se lo proponen a DreamWorks, le dan el visto bueno y me llaman. Un telefonazo, y estamos poniendo en marcha un proyecto, si te interesaría participar.
Sí, sí, no, bueno, simplemente medios, una cuestión de medios, pero no medios únicamente en el sentido de dinero, ¿no? De decir, allí hay dinero para hacer las cosas y aquí es más difícil conseguir un presupuesto. Es conceptualmente también. En Europa es siempre mucho más aleatorio, una película, una serie se pone en marcha y hay siempre una espada de Damocles colgando, que en cualquier momento la cuerda se rompe y cae la espada, porque de repente una televisión torce el morro, porque de repente un inversor no pone lo que había dicho que iba a poner, porque de repente alguien que había hecho una precompra se retira, porque de repente... Porque básicamente el audiovisual es una obra colectiva y yo venía de medios que eran lo contrario, es decir, la expresión absoluta de mi individualidad. Entonces sí, yo hacía ese primer dibujo, estaba en la cúspide de la pirámide del trabajo y a partir de ese dibujo mío entraban cientos de personas a reproducirlo, moverlo, tal, y cuando veía el resultado final, pues lo que veía era un primo, pero no era mi hijo. O sea, sí, se parece un poco, ¿no? Pero no es lo mío. Y además, claro, no lo podía evitar, como narrador, yo había veces que tampoco decía, ¡ay! Yo esto no lo hubiese contado así. Entonces me planteé algo parecido a como me planteé Trazo de tiza en su momento. Y dije, bueno, pues tengo este lenguaje, he estado también casi como cuando hice Trazo de tiza, no 7 años, pero casi 7 años haciendo animación, y entonces ya puestos me lo planteé con completa concepción de outsider, llevando al extremo de lo experimental lo que a mí me parece aceptable y funciona, porque una de las primeras cosas que estaba dispuesto a sacrificar era la animación. Lo que siempre echaba de menos en los dibujos animados era que eran muy animados, pero cada vez menos dibujo, que estaba muy bien y que me parecía fascinante en determinados casos, pero me daba pena que se diluyese en 200 manos o en un modelo ya fijado a través de un programa de 3D y que por tanto ya es inamovible, no hay defectos, no hay esas deformaciones que forman parte de Gonchild, de Toulouse-Lautrec, de Durero, de Rembrandt. Y con eso construí la historia de Profundis, la dibujé, la animé, la pinté, convencí a Nani García, un compositor al que conocía, que era amigo y que además admiraba profundamente. Construimos una historia sin diálogos, en los que todo es imagen y música, y conseguimos la complicidad de Chelo Loureiro, que fue pues una paracaidista, una mujer que asumió el proyecto, un proyecto que parecía inviable desde el punto de vista pues eso, de la producción, y ella consiguió las ayudas europeas, las ayudas del ministerio, tal. Está claro, es decir, de Profundis solo se podría hacer así. Tuve clarísimo que jamás volvería a asumir la totalidad, es decir, asumo que el cine de animación hoy por hoy, hasta que se vuelva a dar otro salto tecnológico, es un trabajo de equipo. Volveré a trabajar, pero el todo jamás, jamás de los jamases.
La única referencia que encontraría fue en su momento, que era también fruto de una realidad histórica, social, coyuntural, en aquel instante. Yo estoy estudiando arquitectura, estoy absolutamente inmerso en una cotidianidad en la que los libros, la pintura, el cine, el arte en general es algo de lo más normal que yo recibo a través de mi padre, pero que en un momento determinado, cuando después de 4 años de arquitectura yo digo que lo dejo y que quiero dedicarme al arte, eso supone un auténtico drama familiar. Y un drama que, bueno, que planteó digamos, una fricción que no llegó a resolverse nunca. Pero es, bueno, no va más allá, no va más allá. Es decir, yo lo tuve claro, quiero hacer esto, pues ya está. Tengo 21 años y tengo claro que esto es lo que quiero hacer. Fue más problemático lo otro, ser padre y de repente perder el control sobre un montón de horas diarias de tu vida. Y el asumirlo va desde bañar, cambiar pañales, hacer biberones, repartirse las noches. Es decir, las noches eran una tú, una yo. Pues ya está, uno dormía y el otro no hay más. Entonces eso sí que fue un shock. Y ahí no valía de nada el nivel de obsesión que yo tuviese con el proyecto creativo en el que estaba metido en ese momento. Pero una de nuestras cualidades, yo creo, como animales, es nuestra capacidad de adaptación. Y fui capaz de adaptarme a aquello y fui capaz de hacer trazo de tiza en ese sistema, durmiendo poco, descubriendo Miyazaki a las 3 de la madrugada y cambiando pañales y haciendo biberones. Yo en eso no me puedo sustraer a mi formación científica. Creo que hay relaciones en las longitudes de onda que tu cerebro y tus ojos son capaces de percibir y de poner en relación, y supongo que eso, que como nórdico o como finisterráneo, esas longitudes de onda de los colores pues son los que me han permitido poner en relación violetas, verdes esmeraldas y conseguir determinados resultados que me han ayudado, ¿no?, a ir construyendo ese universo pictórico, cromático y creativo. El mar es determinante. El mar genera ideas de todo tipo, filosóficas. Eres consciente, mucho antes que muchas otras personas, me imagino, de lo fugaz que pueden ser cosas aparentemente muy sólidas, cuando ves que el mar se lleva por delante toda una balaustrada de un paseo marítimo, mueve una roca desmesurada, la capacidad de movimiento, cómo el universo físico cambia para darnos esa sensación, las nubes, la luz cambiante. Claro, por eso yo veo un cuadro de Sorolla y digo, Dios mío, ¿cuándo yo entenderé las sombras de esta manera, ¿no? Puedo llegar a imitarlo, puedo entender cómo él lo ha interpretado, pero estoy seguro pues, que un pintor del Mediterráneo o de África o australiano lleva incorporado en el propio genoma la luz que hay dentro de la sombra. Dentro de mis sombras no hay luz, es un concepto totalmente diferente y todo eso está ahí, te conforma, y te conforma el cuarto en el que dibujas y en el que pintas y el entorno en el que vives. Pues esto es un juego de improvisación, no lo tengo nada pensado ni racionalizado, pero me imagino que esa mezcla de
fascinación y de proximidad al mismo tiempo. En el caso del mar lo tengo absolutamente integrado, ya digo, pienso que soy pues eso, como una gaviota o como cualquier otro animal que vive justo en el límite, ¿no? En el borde. El mar, el océano, forma parte de mi ecosistema a todos los niveles, mentales, filosóficos, cotidianos, y lo necesito, y necesito su olor, su presencia. Y en el caso de la mujer, supongo que ahí sí que lo que influye mucho, hablando ya de obra, es el material todo narrativo para construir historias, como fuente de conflicto, como punto de vista diferente, como elemento estético, sobre todo porque además está enfrente. No tengo el sentimiento de posesión que puedo tener, pues, por ejemplo, eso, con determinados sentimientos o reacciones que culturalmente establecemos como muy masculinos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de contador de historias, de constructor de historias, son personajes que me resultan muy interesantes.